Buenas tardes, alumnos, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien. Ya veo que me escuchan, entonces... Perdón. No se olviden la asistencia, ¿no? Vamos a seguir con la teoría. ¿Alguna consulta antes que empecemos la clase? Ninguna. Bien. Dentro de lo que habíamos visto en las clases pasadas, vimos la transmisión de datos que eran paralelas y series. ¿Cómo era la transmisión de datos en paralelo Elías José Facundo Juárez? No sé, profe, yo toda la clase pasada. Le siento leyendo. Mal ahí, entonces. César Oscar Olivia. Transmisión en paralelo. Lo tienen que haber visto desde el primer año lo que es la transmisión en paralelo. Don César está. Una marquita para César. Daniel Eduardo. Media marquita nomás entonces porque vino corriendo. ¿Cómo era la transmisión de datos en paralela? Puede ser que se enviaban simultáneamente los bits con un solo pulso de reloj. Simultáneamente, pero ¿por qué? Porque tenía un hilo para cada bit. Sí. ¿Cómo era? ¿Te acordás de que eso lo vimos, el ejemplo de la arquitectura de las PC? Sí. ¿Verdad, Daniel Eduardo Pérez Rossi? Don Daniel. Marquita para Daniel. Buenas tardes. Profe, Tarde. Profe. Flores, te escucho. Disculpe, quería preguntarle si podría grabar un poco la clase porque estoy desde el celular, estoy con problemas de internet, por si la duda se me corta. Sí, la voy a grabar, no hay problema. No sé para qué quieren que grabe la clase, pero bueno. Bueno, muchas gracias, profe. ¿A dónde está a grabar acá? Espacio para hacer reunión, galería, modo pantalla. Iniciar grabación, listo. Ahí inicié la grabación. Bien, la paralela de la transmisión que íbamos a tener un hilo por cada bit que íbamos a transmitir simultáneamente. El ejemplo que habíamos dado era la arquitectura de la PC. Hablamos de PC de 32 bits y de 64 bits. ¿Qué significaba una PC de 32 bits o de 64 bits? Rita Yelén Paz Gramajo. Bueno, hoy va a ser el día de las marcas. Leandro David Bechara. Sí, profe, no escuché la pregunta. ¿A dónde estaba entonces? No, es que han venido a visita a la casa y bueno, han hecho ruido. No llegué a escuchar. A ver, por favor, chicos. Es difícil esto de dictar clase a través de internet sin poder ver las caras, sin poder ver qué está pasando. Le pediría, por favor, pongan un poco más de atención. Porque después cuando esto que estamos viendo, transmisión del universo. Eso lo vieron desde el principio, en arquitectura de la computadora. Arquitectura de 32 bits y 64 bits. Eso significa que van 32 bits en la arquitectura de 32 en un solo golpe de reloj. Y 64 bits en un solo golpe de reloj en la transmisión de datos internos de una PC. ¿Está claro? Todos los dispositivos de la PC se comunican. La memoria con el micro con el disco rígido. ¿Está? Es una transmisión de datos en paralelo, uno a la par del otro y salían todos juntos, se dictaba un solo cable y era por eso más costoso. En serie, ¿qué alguien me puede decir en serie qué significa? Que la información, los bits, viajan en un solo carril, un solo camino. En un solo hilo, perfecto, van uno detrás Sí. del otro. Habíamos visto la sincrónica la clase pasada. ¿Qué significaba la sincrónica, Mauricio Germán Márquez Silva? Buenas tardes, profe. No recuerdo. Bien. Nicolás Leonel Lorca.
puede ser que el emisor al principio de la cadena emitía un bit que le indicaba al receptor que iba a comenzar transferencia de datos y al final de la cadena se emitía un 1, creo, y eso le decía que se terminaba. Exactamente, perfecto, termina la transmisión. Que no está sincronizado, que le dicen comienza la transmisión, le manda todos los datos y termina la transmisión. Vamos a ver hoy la transmisión sincrónica de series. Lo que tenemos es una serie sincrónica, se envía un bit detrás de otro sin bit de inicio ni de parada, como había visto recién su compañero para la asincrónica, o intervalos, de espacio sin nada. La agrupación de los bits es responsabilidad del receptor. Aquí la temporización se vuelve muy importante, ya que la exactitud de la información depende de cómo lleve la cuenta de bits el receptor. La sincronización a nivel de bytes se lleva a cabo en el nivel de enlace de datos recomendado para comunicaciones de alta velocidad. Cuando tengo alta velocidad, yo mando, y lo que estoy dividiendo son mis bits por un tiempo de bit determinado. Cada uno tiene un tiempo que es el mismo, entonces el receptor así los puede ir identificando. Los receptores tienen una pequeña memoria auxiliar, una RAM, donde van guardando, o algún otro tipo de memoria auxiliar, donde va guardando para recién remitirlo hacia el siguiente nivel. El bloque o trama, cuando yo tengo una trama estoy hablando de varios bloques o de varios bytes de datos complejos, se transmite como un flujo de bits continuo sin ningún retardo entre cada elemento de 8 bits. O sea, no hay retardo, van todos juntos. Entre tramas sucesivas se utiliza caracteres o bytes de sincronismo y caracteres de inicio y fin de trama. Hay un carácter de inicio y de fin de trama para diferenciar a las tramas. Esto es importante porque en informática un computador está recibiendo tramas de distintos tipos de comunicaciones. Ustedes cuando se conectan a una red con una PC suya en su casa, si ustedes midan, hay tráfico, la computadora se está comunicando, hay programas, el sistema operativo se comunica, están haciendo distintas cosas al mismo tiempo, entonces en base a cada una de las tramas, después el computador las puede separar y ver de quién lo tiene que interpretar y a qué software tiene que ir, ¿no? Eso lo van a ver en otra materia un poco más explícito, cómo se desarma la trama, por eso se envían por tramas. En tramas sucesivas se utilizan caracteres o bytes de sincronismo y caracteres de inicio y fin de trama. Se usa generalmente el sync, este es el byte sync que está en el código ASCII. Si ustedes buscan el código ASCII van a ver que hay uno que dice sync, que es el sincronismo. Eso quiere decir que comienza la transmisión ahí. La alternativa de comunicación, trámite orientada al carácter, mejor que el carácter. El bloque es tratado como una secuencia de caracteres y toda la información control se realiza haciendo uso de caracteres de control. La transmisión orientada al bit, el bloque no contiene su unidad de información, sino que es manejado como una sola secuencia de bits. Los mecanismos de control se realizan mediante los padrones de bits. Veamos una secuencia de esta, es una trama transmitida. Acá tenemos el byte de sincronismo, que son los que me permiten sincronizar la información que voy a transmitir. El byte de inicio de trama, byte de fin de trama, y estos son todos los datos que estoy mandando. En un campo de encabezado se especifica el número de caracteres en la trama. La capa de enlace de destino va cuenta de caracteres, sabe cuántos siguen y por lo tanto dónde está el final de la trama. Cuando hay el byte de inicio de trama, sé cuántas tramas y dónde empieza y cada dónde termina. Está fuertemente atado al carácter 8 bits y es el código ASCII o el EDCDIC que ya vimos nosotros. En este tipo de protocolos todos los controles están dirigidos a garantizar la calidad de caracteres en la comunicación. Entre tipos de protocolos se pueden encontrar, por ejemplo, las comunicaciones sincrónicas binarias, el BCC, desarrollado por IBM. Acá tiene el bit de sincronismo, el SH, la cabecera, el comienzo de los datos, el fin de datos y el control de errores para todos estos datos. Todas esas cositas ya las fuimos viendo. La sincronización orientada a bit, nosotros vamos a trabajar con una bandera que da inicio y fin. Tengo el control de errores, el control de la trama y la trama de datos de usuarios. Este va hacia allá. Los protocolos orientados al bit son
son la base para las mayores partes de los protocolos de enlace y se pueden utilizar en la actualidad. Son totalmente independientes y transparentes del código utilizado. Son transparentes del código. ¿Se acuerda que nosotros teníamos una serie de palabras que queríamos transmitir, que tenían una probabilidad, y eso nos daba una cantidad de información, y en base a eso yo hacía una codificación de esas palabras que iba a transmitir, que me permitían más 1 o menos 0 para transmitirlo a los datos por el canal. ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Elías José Facundo Juárez, ¿se acuerda? No, profe. No, Bueno, entonces te recomiendo que relea desde la unidad 1 hasta acá, porque cada unidad siguiente va tomando de las otras unidades. ¿Mm? Así que relea. Hicimos repaso nosotros cuando empezamos todo esto, a dónde estábamos parados y cómo se iban armando todos esos procesos. ¿Verdad, Flores Brian Ángel? ¿Me escucha? Sí, profe, un poco cortado, pero sí. Bien. Por favor, este sábado a la noche y viernes a la noche se quedan en la casa y se quedan leyendo comunicaciones. Codifican el control de las comunicaciones por la posición y el valor de distintos bits con los campos de trama. Su eficiencia es mayor que la de los protocolos orientados a carácter y por supuesto son absolutamente transparentes. Cuando hablamos de transparencia quiere decir que no sé cómo son los códigos que van acá adentro, acá son unos y ceros. El receptor es el encargado después de dividir qué es cada una de las palabras que van ahí adentro. Aunque pueden utilizarse diversos tipos de trama, siempre se reducen a un número muy limitado y nunca dependen de la información del usuario contenida, como ocurrió en el caso del protocolo orientado al carácter. O sea, acá porque son 1 y 0 que estoy transmitiendo nada más. Acá explicamos lo que es la bandera, la que me indica el inicio y el fin, el campo de dirección, que es el que me permite a mí a dónde está yendo y a dónde tiene que ir esta trama. El campo de control es una secuencia de 8 bits que permite establecer comandos y respuestas codificadas. El campo de datos, bueno, es la información que yo estoy mandando. Y el campo de chequeo es un polinomio CRC 16. Generalmente, ¿se acuerdan de CRC 16? ¿Qué significaba? ¿Alguien me puede decir? Código de redundancia cíclica. Sí, exactamente. ¿Se acuerdan que lo dividíamos? Tenemos todos los polinomios, calcular un polinomio auxiliar, multiplicarlo y dividirlo, y el resto, que tiene que dar 0 para que no tenga error. Si ustedes entran a los modem, van a ver que ahí tiene el CRC y con qué tipo CRC está trabajando. ¿A dónde estaría el campo de dirección, profe? ¿Cómo? El campo de dirección. ¿A Ahí dónde en estaría? el control, Ah, ok. la Sí. parte del control. Tipo de datos, el sincronismo orientado al bit, seguimos hablando de lo mismo, son protocolos más modernos que los anteriores y su aparición se debe a la dificultad en determinados casos presentan los protocolos orientados al carácter. Las grandes ventajas de estos protocolos son la independencia del código utilizado, porque es transparente, gran eficiencia en la transmisión, o sea, puedo transmitir mucho más y ingreso mucho menos información al transmitir, gran fiabilidad de la transmisión, se dispone de métodos de control para la detección y recuperación de errores con gran eficiencia, y el HDCL, que es el formato de trama, es el High Level Data Link Control, que está normalizado por la ISO 3009 y la ISO 4335. Este sería el formato de trama, la bandera. Acá está el campo de dirección. ¿Te acordás que te decía que iba adelante? Adelante de control. Sí, profe, gracias. El campo de control, la información, el CRC, que puede ser CRC 16 o CRC 32, y la bandera de cierre. ¿Está? ¿Lo entendieron en el grafiquito ahí? El HDLC. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Sincrónica versus asincrónica. El costo de los dispositivos sincrónicos son mayores que los asincrónicos al tener que implementar más circuitos y tener diferencia de datos en los caracteres especialmente del sincronismo. La transmisión sincrónica se utiliza típicamente cuando la eficiencia de la transmisión es muy importante y que es el caso de la mayoría de las comunicaciones de ordenador a ordenador. En la sincrónica siempre tenemos un 20% más que se llama overhead,
porque tengo que agregar todos los encabezados que me dicen dónde empieza, dónde termina. ¿Mm? En cambio, la sincrónica ya está sincronizada y ofrece una mayor ventaja, porque son mayores los bloques de datos que envío, porque acá estoy metiendo muchos otros datos para poder enviarlos a esto. Le estoy diciendo cuántos bytes mando, cuándo estoy haciendo. Fíjense en todo lo que estoy mandando en lo sincrónico, ¿no? Tenemos los tipos de transmisión, que puede ser simplex. El simplex es uno habla y los demás escuchan. Es algo parecido a lo que estoy haciendo yo, porque ninguno me responde nada, así que todos están escuchando y yo estoy hablando. ¿A dónde utilizaríamos eso en informática, por ejemplo? Una transmisión simple. ¿A dónde creen que se pueden encontrar con ese tipo de soluciones y de transmisiones? En los ¿En la periféricos, radio? por ejemplo, de un teclado. ¿Cómo? En un teclado, por ejemplo. El teclado, qué buen ejemplo, nunca se me había ocurrido, pero el teclado es simple porque transmite para un solo lado. No recibe información, está enviando. La radio es simple, que es verdad, pero el ejemplo más común de todos. El teclado nunca se me había ocurrido, el teclado, el mouse, esas son transmisiones simples. Yo ¿El generalmente Bluetooth podría ser, profe? No, porque Bluetooth va y viene. ¿No? Ah, No, ok. no, no. Ok. Bluetooth es un medio de comunicación, una configuración del medio, ¿no? Los protocolos que cómo voy a transmitir inalámbricamente. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, sensores que mandan información, el sensor no recibe información si no se programa, son, por ejemplo, termómetros que tienen que estar dando información, lectores de algo que están dando información, esos son simplex, o sea, van en un solo sentido. Después tienen la half duplex, esta es como el handy. Cuando uno está transmitiendo, el otro tiene que estar recibiendo. Y si yo muevo los switch, hay uno recibe y otro escucha. Vieron que en el handy usted tiene que apretar el botón y hablar y soltarlo. Y dice la palabra cambio para esperar que el otro apriete el botón y hable. Sí. Bueno, esa es la transmisión half duplex. Y la full duplex es que transmiten y reciben al mismo tiempo. Por ejemplo, en la Red LAN, que utiliza un cable UTP que tiene 8 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 1 y el 2 son los TX, o sea, transmiten. El 3 y el 6 son los RX, reciben. ¿Ustedes escucharon hablar de que usan el UTP cruzado? De PC a PC, cuando un cable tiene que ponerlo cruzado. Cable Tengo cruzado. entendido que ya no, profe, ¿no? Sí. Sí, bueno, Distintas normas. ya no, porque en realidad tendrías que armarlo para normalizarlo y darle más velocidad a la placa. Lo que pasa es que la placa está detectando por cuál recibe y por cuál escucha el otro y acomoda los bits. ¿Lo entendés, Daniel? Claro, claro, antes no Acá tenía esa moderno. inteligencia, digamos, ¿no? No, exactamente. Pero eso lo hace hacer más lento a la placa, ¿no? Al estar calculando permanentemente. Si vos normalizás todo, es mejor. Es una normalización de eso. Era cruzado porque si vos tenías del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el TX tenía que ir al 3 y al 6. Y el RX tenía que ir al 1 y al 2. ¿Por qué? Porque este es mi RX y este es mi TX. ¿Se entiende? Entonces, este habla y este escucha. Este habla y este escucha. ¿Se entiende, Nilda López Parisotto? Sí, profe. Bien. ¿Dónde está el punto del mouse? Ya lo pierdo como siempre. ¿Dónde está la full duplex? Bueno, vamos a ver el código de línea, banda base. Se entiende por codificación y decodificación de la línea la representación de datos digitales utilizando señales digitales, codificación digital. La conversión involucra tres técnicas. La primera, la de línea, codificación de línea, siempre necesaria, procesa
proceso que convierte los datos digitales en señales digitales. Yo tengo datos digitales y hay que transformarlo en señales digitales. Los datos en formato de texto, número, imagen, audio, video, por ejemplo, los tengo... ¿Ustedes saben cómo funciona un disco rígido? ¿Cómo guardo la información ahí? Por el magnetismo. Positivo y negativo, exactamente. Tengo positivo y negativo, son datos que tengo que guardar. ¿Cómo? Profe, este tema va, la clase esta me parece que la vimos la clase pasada, ya, porque justamente claro, porque esos dos temas son los que más recuerdo, ya lo vimos en la clase pasada y vimos los mismos ejemplos, sí. Y yo sé que usted hizo la pregunta del disco rígido. Claro, porque es el que más se asemeja, bien. Entonces, claro, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Esto lo vimos también? Con usted llegamos hasta Simplex, profe, el 26 del 8. Después con el profe de la práctica, ayer estuvimos avanzando un poquito más, pero era para poder resolver lo del TP. Ah, ¿hasta dónde quieren? Bueno, pero entonces esto no lo vimos. No, yo tengo anotado que llegamos hasta Simplex, el 26 del 8 con usted. Claro, yo en la otra comisión sí llegué más lejos. Bien. El servidor de secuencia de bits 0 y 1, estos números binarios deben convertirse en señales digitales, es decir, niveles de voltaje, corriente u otro símbolo. Recuerden que el 0 y el 1 dentro de la PC son niveles de voltaje. Cuando lo transmiten los datos a través de un cable son niveles de voltaje. Convertir una secuencia de bits codificando una señal digital. Tengo mis bits, le doy los voltajes y genero mi señal digital. Eso es una codificación digital a digital. Deben cumplir qué datos, qué características deben cumplir los códigos de línea. Tiene que tener autosincronización, o sea que se autosincronicen cuando estoy mandando los datos. Eso es importante para que el receptor entienda cuando empieza y termina un 0 o un 1. La capacidad de detectar los errores y poder corregirlo en su defecto, ya vimos distintos tipos. Tratar de tener la mayor inmunidad al ruido posible. Recuerden que los canales no ruidosos no existen o son extremadamente costosos. Densidad espectral de potencia. Igualación entre el espectro de frecuencia de la señal y respuesta de la frecuencia en el canal de transmisión. Eso es la densidad que voy a tener yo dentro de mi canal. ¿Qué densidad voy a tener de mi energía que voy a enviar por ahí? Transparencia, independencia de las características del código en relación a la secuencia y 1-0 que estoy transmitiendo. ¿Cuáles son las codificaciones en línea que tenemos? La unipolar, o no return to 0, NRZ. Todos los niveles de la señal de secuencia de un lado del eje del tiempo, por encima del positivo o por debajo llega a ser negativo. Tiene un voltaje, cuando está en 0 es un 1, cuando están con el determinado voltaje, cuando está en 0 es un 0 acá y acá en el ejemplo es un 1. Siempre y cuando tenga la duración del tiempo del bit, ¿no? ¿Profe? Sí. ¿Qué significa la línea punteada? La línea punteada posee componente continua de ese valor medio distinto de 0, no compatible para algunos equipos y medio de transmisión. ¿Por qué tengo una componente continua? ¿Se acuerda que esto es como lo desglosábamos nosotros? Tenemos las señales estas así. En este caso son digitales, pero está compuesta por una serie de Fourier, ¿se acuerdan? Entonces hay una componente que me genera, al tener energía acá y acá no, que se llama componente continua, que tenemos acá. Esa es la componente continua, mi DC. Esa componente continua me puede molestar o generar problemas en el ancho de banda. Ya lo voy viendo. Esto tiene no tiene inmunidad al ruido, porque si acá tengo ruido de golpe, este 0 se puede poner en 1-1 cuando tengo mucho ruido acá. Tiene problemas de autosincronización porque tengo que medir muy bien el tiempo del bit. No tengo opción para en el medio del tiempo del bit revisar si estoy midiendo bien un 1 o un 0. Y no tiene demasiada transparencia. Este sería el ancho de banda de mi pulsito en valores absolutos porque no estoy usando el negativo. Recuerden que si no tendría para este lado también. Y el ancho de banda del pulso está casi todo pegado al eje de la potencia. Y acá está la función respecto al tiempo. Y este iba bajando así, iba bajando así, iba haciendo así, hasta el infinito. Todo esto ya no lo escucho porque es demasiado bajo. Estoy escuchando esto nomás.
¿Mm? La componente de C, la amplitud media de una señal con codificación unipolar, no es 0, debido a que la secuencia es de 1 y 0. Esto genera lo que se llama un componente de continua, componente de frecuencias de 0. Este tipo de señal no puede viajar a través de los medios que no puedan gestionar esta componente, o sea, tengo que poder filtrarlo. Se requiere aparatos especializados para poder manejar el aumento y es costoso. Por ejemplo, si tuviese una componente continua muy alta, se me hace muy difícil por ahí a veces distinguir los 0 y los 1. Autosincronización, cuando la señal no varía, el receptor puede no tomar correctamente el inicio y el fin de los bits. Por lo general, por lo tanto, puede haber problemas de sincronización siempre que el flujo de los datos contenga largas series de 1 y 0. Mando muchos 1, el equipo ya se pierde, no los puede medir bien, o si van muchos 0 juntos, ¿no? Sí, el problema de autosincronizarse. No return to 0. Ahora vamos a ver la polar, no return to 0, RZ y bifásica, que son las polares. La polar tenemos dentro de la no return to 0, la no return to 0 L e I, la L de level, la I de intermedio. ¿Cómo trabaja este? Bueno, los problemas que tiene esto también posee componente continuo de un valor distinto de 0, no compatible para algún equipo, tiene problemas de autosincronización y de transparencia. La R significa, con el voltaje positivo tengo un valor, en este caso le dimos 0. Cuando tengo el voltaje negativo, acá el negativo, acá el positivo, me representa 1, siempre en el tiempo del bit, ¿no? Acá están los 0, bajo y acá están los 1. ¿Lo entienden a eso? Perfecto, ¿no? En cambio, el invertido quiere decir que tiene que haber una inversión para significar que viene otro valor, de un 1, por ejemplo. Si el 0 viene en positivo y caigo al negativo, y este era 0, eso quiere decir que es un 1. Acá no hay cambio, entonces no se invierte, quiere decir que viene un 0. No se invierte, viene un 0. Hay inversión, pasa de negativo a positivo, hay un 1. Hay inversión, de nuevo, hay un 1. Hay inversión, de nuevo, hay un 1. Acá no se invierte, es un 0. ¿Lo entienden el ejemplo? Sí, Sí, profe. profe. Niñas Sí, y profe. niños. Bien. El ancho de banda de esta señal es el mismo que el anterior. RZ, return to 0, o sea que vaya hasta el 0. Esto quiere decir que en el tiempo del bit va a ir al 0. Los problemas que tiene este que posee mayor ocupación en el ancho de banda, porque requiere 2 cambios en un bit. Fíjense que en un bit hay 2 cambios. Es una codificación más compleja de crear y discernir. Pero se sincroniza mucho mejor porque tengo en medio del tiempo del bit, el 0 sube, en medio del tiempo del bit, el 1 baja. Acá viene un 0, sube en el medio del tiempo del bit. Sube en el medio del tiempo del bit. Este es el tiempo del bit. Pero como tengo este cambio en medio del tiempo del bit, le es más fácil interpretarlo al receptor si es un 0 y un 1 y se autosincroniza. Acá no hay problema de componente continua. La solución al problema de autosincronización del esquema NRZ, porque puedo sincronizarlo cada vez que tengo el cambio de flanco, se sincroniza con el 1 y el 0 de nuevo. Ahora sí, el ancho de banda es el doble, porque estoy usando 2 funciones para cada uno de los bits que transmito, ¿no? Mi frecuencia. ¿Alguna consulta con respecto a eso? O sea, sería que ocupa el doble de ancho de banda. Sería la Exactamente. mitad para efectivo, digamos. Exactamente. La mitad es efectivo, la mitad es para la sincronización del bit, porque baja hasta 0. Por ejemplo, tienen esta transmisión en RZL, donde cambia la codificación en RZ y desaparece el componente de C. Uno de los problemas que teníamos. Por ejemplo, utiliza el conector RC232. ¿Lo conocen el RC232? Era el de la ficha ancha que tenían las impresoras, por ejemplo. ¿Daniel? El serial de la impresora. ¿Sí? Usan RZ de 1 entre menos 3 y menos 25 voltios y de 0 entre más 3 y más 25 voltios.
tiene tanta diferencia de voltaje porque los distintos pines tienen distintos voltajes, ¿no? Son muchos pines. Tienen otro problema. Bueno, acá faltaba la solución del planteo, el problema 1 faltaba. Problema 2. Problema de sincronización. En el Z no puedo sincronizarlo el bit. Cuando hay muchos 1 y 0, porque se repite, y ya pierdo dónde empieza y dónde termina el 0. Una solución parcial sería el I, que es la inversa, sincroniza se resuelve con las transmisiones 1, que son más frecuentes que los ceros. Cuando hay un cambio en flanco, cambia otro bit. No cambio, pasa al otro. Hay un cambio, pasa al 1. Hay un cambio, pasa al otro. Cambio, pasa al otro. No hay cambio, sigue el 0. Una forma que pueden sincronizar. Y por la RZ tenemos una solución más completa para el problema número 2, que era este. Con la codificación en RZ, se sincroniza, se resuelve con la transición a 0 en la mitad del bit. Tanto el 0 y en el 1. Y el problema 3 es, se utilizan 3 niveles de la señal con 2 símbolos, cambios, para transportar un bit. Tienen 1, 2 niveles para transportar un solo bit. Es compleja y necesita mayor ancho de banda, aunque es más eficiente que las anteriores. Vamos a ver la bifase, la Manchester y la Manchester diferencial. La señal cambia en medio del intervalo del bit. La Manchester es, tengo el 0, a mitad del bit cae directamente hasta el negativo, sigo, si empieza acá abajo es un 1, dicen que los 1 siempre empiezan abajo, en el negativo, y suben al positivo, eso quiere decir que es un 1. Y si empiezan en el positivo y terminan en el negativo, es un 0. Esta Manchester se utiliza en lo que se llaman las redes LAN Ethernet, las que tenemos generalmente nosotros en los laboratorios. ¿Se entiende cómo es el 1 y el 0 en la Manchester? Sí, profe. La Sí, Manchester, profe. bien, la Manchester diferencial es una mezcla de la Manchester con la NRZI, porque lo que hace es, sin inversión, el bit sigue siendo un 1, con inversión es un 0. Si yo tenía el positivo acá, caigo acá, ¿verdad? Pasa a ser un 0. Como este llega al positivo y no hay ninguna inversión, sigo en el mismo nivel, ¿lo ven? Sigo en el positivo, es un 1. Caigo hasta acá. Acá cambio, como cambio, es un 0. Cambio de nuevo, es un 0. Acá mantengo, sigo en el negativo, entonces es un 1. Acá sigo en el positivo, es otro 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo se codifica esto? Todos saben lo que es una puerta XOR. Tengo un valor A y un valor B. Esta es la compuertita. ¿Se acuerdan de compuertas? Me imagino. ¿Esto cómo se llamaba? Vamos, Nicolás, vos podés. Tabla de verdad. Tabla de verdad. Tabla de verdad. Cuando tengo una compuerta XOR, es, si entran 0, 0, tengo un 0, pero donde entra un 1, es un 1. Un 1 es un 1, pero cuando entran los dos 1, es un 0. XOR porque los multiplica, digamos, para poder obtener el resultado. Y los niega. Esto se formaría de esta manera. Tiene la secuencia de bits que quieren transmitir. Tiene la señal on-off, que pone el 0 y el 1. Acá tengo el 0 y acá arriba viene el 1 y tengo el tiempo del bit hasta el 1, bajo al 0 y así sucesivamente. Tengo el pulsito del reloj, que al medio del tiempo del bit me lo baja. Fíjense que este reloj es mucho más chiquito que este. Cuando sumo esta función con esta, me devuelve esto otro, con los cambios de flanco, ¿lo ven? Para hacer los 1 y los 0. Así se genera el código Manchester en la PC. Si bien se programa, digamos, lo diseña una persona manualmente, lo programa, después hay que buscar los componentes electrónicos que hagan eso. ¿Verdad, Samuel David Serrano?
Sí, profe. Bien, ¿va siguiendo? Sí. Bueno, ¿qué características deben cumplir todos los códigos de línea? Son, ya lo hemos visto, autosincronización, capacidad de detección de error, inmunidad al ruido, densidad de la potencia y transparencia. Contiene suficiente la señal en temporación del reloj y que permite identificar el tiempo correspondiente a cada bit. Autosincronización, con el cambio de retorno a 0 en el medio del tiempo del bit, ahí lo puedo detectar con ese cambio en el medio del tiempo del bit. Capacidad de detección de errores. La definición del código incluye el poder detectar errores en ocasiones de corregirlos. Inmunidad al ruido, capacidad para detectar adecuadamente el valor de la señal para la presencia del ruido, baja posibilidad de error. Es más difícil que un ruido me cambie un bit al otro. Densidad espectral de potencia, igualación entre los espectros de frecuencia de la señal y respuesta a la frecuencia en el canal de transmisión. Transparencia, independencia de las características del código que se va a transmitir, ¿no? Si está ahí es lo mejor de todo, si logro todo eso. Fíjense en la bifásica, sí contiene señal de temporización, la temporizada la señal. Capacidad de detección de error, permite detectar cierto tipo de ruidos, porque yo tengo un ruido y esto me lo lleva acá arriba, ya me lo está detectando, lo puedo llegar a corregir. Mayor inmunidad al ruido al emplear voltajes positivos y negativos. Densidad de potencia, espectral de potencia, no tiene contenido de energía cercano a cero, porque nunca estamos acá la energía cero, estamos en positivo, estamos en negativo. Y es transparente, la autosincronización se mantiene independiente del valor de la información. Ahora ya vimos la unipolar, las polares, vamos a ver las bipolares, AMI y pseudo-ternaria. La AMI, que significa Alternate Mark Inversion, que va alternando la marca de inversión. En el AMI, la inversión de marca alternada, proviene de la telegrafía que significa 1. En la inversión de 1 alterno, los 1 se representan con valores alternos positivo y negativo, y él representa con 0 voltios el 0. Por ejemplo, en el AMI, tengo un 0, no transmito nada, en el tiempo del bit tengo un 1, es positivo. Viene más 0, como el último 1 fue positivo, el siguiente 1 va a ser negativo. Eso es para poder siguiendo los 1, porque si los mando todo a positivo va a ser muy difícil. En cambio, si los tengo muchos 1 seguidos, fíjate, va a ser 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo. Entonces me va a permitir poder sincronizarlo correctamente. ¿Me entienden? Sí, profe. La pseudo-ternaria es la versión del AMI, aunque no se codifican con los 1, sino con el 0 del voltaje. Es positivo, es un 0. Cuando no transmito nada es un 1. Es negativo, es un 0. Como viene otro 0, cambio, alterna, sé que un 0. No transmito nada, es un 1. Vuelvo a cambiar acá con la diferencia con este y es un 0. Acá también ancho de banda y voy a tener un poquitito más de potencia en este para poder emplearlo a este. Tiene problemas de sincronización si aparecen largas cadenas de 0 AMI. En AMI que tenga mucho 0. Ahí me voy a complicar porque no transmito nada. Y en el pseudo alternaria o AMPT, ahí tengo problemas cuando tengo muchos unos porque son los que están en 0. ¿Lo entienden hasta ahí? Sí, profe. Un segundito, por favor. Disculpe, continuamos. ¿Lo entendió bien el AMI, la pseudo ternaria? Son lo mismo, solo que uno es para los 1 y el otro es para los 0. Pero funcionan de la misma manera. López, Juan, Abel, Agustín, ¿me sigue? Don López se encuentra. Hola, ¿alguien me escucha?
Sí, profe. Sí, profesor, Sí, sí, profe, profe. sí se lo escucha. Se escapó López Juan Agustín. Mirá vos. Marquita. Bueno, acá también tenemos lo mismo. Autosincronización sí contiene señal de temporizaciones, porque puedo sincronizar cada vez que hago los cambios. Donde están los 1, 0. Tiene capacidad de detección de errores, sí, porque permite detectar siempre tipos de errores. Inmunidad al ruido, mayor inmunidad al ruido al implementar voltajes positivos y negativos. Densidad espectral de potencia, no tiene energía cercana a cero, porque al negarle tener positivo y negativo no se me pone la energía por ahí. Menor ancho de banda que el RZ y bifásica. La autosincronización depende del número de ceros, acá, si tengo muchos ceros, y en este si tengo muchos unos, ahí voy a tener problema, ¿no? Codificación AMI con aleatorización. Modifica la codificación AMI resolviendo el problema de la autosincronización entre la presencia de una larga secuencia de ceros. El sistema inserta los pulsos requeridos de acuerdo a unas reglas aleatorización definida. La aleatorización se realiza al mismo tiempo que la codificación. Tac, 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 tengo un 1, vienen todos los ceros. Tac, tac, acá tengo 2 1, vienen todos los ceros y ahí viene el otro 1. Miren cómo va cambiando y tengo mis cadenas largas de cero. Del AMI con la aleatorización, sí. En el anterior, si viniera un 1 solo, el siguiente sería... no, en el... ¿En este? No, en el siguiente. ¿Cuál? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. ¿Cuál de todas? El ejemplo que estaba antes, ¿El polar? AMI... El No, AMI. del AMI. El AMI con la aleatorización, Con la creo. aleatorización. El AMI con la aleatorización es este. ¿Qué pasa? Si volviera a mandar un 1, ¿sería con voltaje positivo o negativo? Claro, acá, si por ejemplo acá lo mandaría acá, si este fuese un 1, este subiría y vendría así. Y acá bajaría el 0. ¿Lo entendés? Sí, pero me refería del último 1 que tiene, el siguiente, ¿volvería a ser positivo o iría No, negativo? bajaría negativo. Esa era la duda. Gracias. Ahora cuando veamos el B8ZS, bipolar con sustitución de 8 ceros, acá es donde tenemos los problemas, lo que vos estás preguntando, me parece. Utiliza normalmente, está en Norteamérica, se utiliza sustituye a los 8 ceros consecutivos, con lo que se llama una violación del bit, otro cero y otra violación del bit. El bit indica la señal bipolar válida y el B indica violación del bipolar AMI. ¿Cómo funciona este? Cuando tengo muchos ceros, por ejemplo, como sería la transmisión acá, si tengo 8 ceros seguidos, mando 3 ceros, pongo un positivo y un negativo, un cero, un negativo y un positivo. Eso si el último 1 fue positivo. Como el último 1 fue positivo y vienen mis ceros, pongo el código de violación, el bit, el 0 y otra vez la violación. Entonces el receptor entiende que esta codificación significa 8 ceros seguidos. ¿Está? ¿Me seguí ahí, Leandro? Sí. ¿Qué pasa si el último fue un negativo y no un positivo? Ahí sería de esta manera, vendrían 3 ceros, la violación que sería negativa, porque tiene que ser el mismo nivel que tenía el último 1, ¿lo ves? Inmediatamente cambiar, volver a 0, y ahí tener una violación distinta al de este, igual que como es acá, ¿lo ves? Como para cerrar y el bit este, como para cerrar los 8 ceros que estoy transmitiendo. ¿Lo entendí ahí, Leandro? Sí, profe. Ahí entendés, ves cómo cambia con respecto al 1. Disculpe, no profe, cambia. yo no lo entendí bien. ¿Qué me puede explicar de nuevo esa parte? Sí, todo por un asado. Tengo una cadena larga de ceros. ¿Qué pasa? Entonces yo tengo que sustituirlo a eso con estos bits que llamo de violación y los bits que voy a agregar, estos 4 bits que voy a agregar,
para solucionar el problema y entender que son todos ceros. Porque si no cambio, por ahí el reloj no entiende perfectamente una larga cadena de ceros. ¿Lo entendés, Samuel? Sí, Entonces yo cambio con este código, si hago este tipo de cambios, el receptor entiende que son todos ceros, no que hay un 1 en el medio. Entonces, yo tengo un 1 positivo y vienen 8 ceros. Pongo los 3 primeros ceros, inserto el código de violación, los 3 primeros ceros, y pongo el código de violación positivo, porque respeto el mismo que tenía el último 1, ¿lo ve? Bajo y agrego un bit de forma negativa, vuelvo a 0 y pongo un código de violación inverso al primero que puse. Si este era negativo, entonces si este era positivo, a este lo pongo negativo. Y cierro con el bit. Y ahí sigue la transmisión. Como son 8, 0 y 1, la PC lo entiende perfectamente, el receptor, perdón, lo entiende perfectamente, el equipo que está recibiendo, que estos son 8 ceros. Cuando pasa con el 1 en negativo, sí, César, ¿querés preguntar algo? César Oscar Oliva. No, profe, Ah, no tengo encendido el micrófono. No se había encendido, pensé después, perdón. Cuando el 1 es negativo, distinto acá al positivo, vienen los 3 ceros, el código de violación sigue respetando el mismo y no hace el cambio. Al no hacer el cambio, ahí es donde lo interpreta el receptor. Pues si fuese un 1 real, yo lo tendría arriba. ¿Se acuerdan de eso? sí, profe. Claro. Sí, Como no está arriba, ahí lo entiende que este bit que viene acá sigue un 0, viene el código de violación distinto a este, pero igual que este. No hay un cambio acá, ¿lo ven? El código de violación igual que este bit que estamos agregando acá. Y por último el bit de cierre. Entonces el receptor entiende que estos son 8 ceros. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Sí, profe. Y después tenemos por último el HDB3, que es el que usamos acá en Telecom, y todas las empresas utilizan este acá, igual que en Europa. Fuera de Norteamérica, que vamos a trabajar sobre 4 ceros consecutivos y no de 8. Ya perdí el puntero del mouse, ¿dónde está? Acá está. Trabajamos con 4 ceros. Son reemplazados por 3 ceros y el código de violación, o un bit, 2 ceros y el código de violación. Esto va a depender de cuál fue mi último 1. Fíjense en que si la cantidad de unos es par, tengo 2 1, ¿lo ven? Que transmití acá. Si tengo par, 2, 1, agrego el bit, un bit como si fuese un 1, los 2 ceros y el código de violación que mantiene el mismo nivel. Ahí el receptor interpreta que son 4 ceros. ¿Lo entienden a eso? ¿Samuel? Sí, profe. Eso sí lo entiendo. Bien. En cambio, si fuese impar la cantidad de unos que tengo, directamente transmito los ceros que tengo que transmitir y pongo un código de violación. Como está al mismo nivel, interpreta que son 4 ceros. ¿Lo entendemos ahí? Sí, profe. Bien. Acá va a entender él, al no tener 1, que es un par, al no haber ningún 1, y pone el código de bit con el de violación al mismo nivel acá. Y interpreta que son 4 ceros. ¿Me sigue doña Lourdes? Lourdes Marisa Muñoz. Disculpe, profe, ¿por qué lo detecta como par? Porque al no haber ninguno, tengo que saber si es par o impar. Al no haber ningún 1 lo tomo como par. ¿Lo entendés, Mauricio? Sí, entonces lo tomaría al código al B como un 1.
No. Sabe que son 4-0. Ah, claro. Ah, bien. Gracias, profe. 1, 2, 3, 4. Entonces son 4-0, es par. Lo toma de esa manera el sistema. No hay ningún 1. Puede ser que por cada sustitución siempre se vuelve par. Par o impar, depende. Acá tengo todos 1, 2, 1. Y acá tengo uno solo. Sí, no, pero decía, después de cada sustitución queda como par. No necesariamente. Porque, por ejemplo, ahí dice, en la primera sustitución queda como par. Y en la segunda también queda como par. Y en la tercera también. Como que los 4 ceros se hacen par, digamos. Claro, son 4-0. 4 dividido en 2, Claro. 4 de par. Son pares. Acá impar. Porque hay un solo 1. Ah, bien. Gracias, profe. Ahí tiene un 1, entonces impar. ¿Lo entendimos ahí? Sí, profe. Me confundía porque pensaba que lo contaba los unos anteriores también. No, son de la anterior secuencia. Claro, gracias, profe. Vamos a ver la codificación bipolar en AMI, H2 y DB3. Los esquemas bifásicos de Manchester adecuados para enlaces dedicados entre estaciones de una LAN no son adecuados para las comunicaciones de larga distancia, debido a que requieren un mayor ancho de banda. Utilizan más el ancho de banda, ¿no? La codificación bipolar AMI tiene un ancho de banda más reducido y no crea una componente continua de C. Sin embargo, una larga secuencia de ceros provoca problemas de autosincronización. En la bipolar AMI, tenía bipolar 1, 1, después todo 0, y acá teníamos problemas de sincronización porque podíamos perder la cantidad de ceros y no contarlos bien. Entonces el 8dBz, ¿qué es lo que hacía? Agregaba estos códigos de violación, el bit, violación y bit para cerrarlo, y lo mismo de este lugar, ¿no? Cuando lo volví a hacer la larga transmisión. Y acá tengo un HDB3, el ejemplo. Igual, pero con HDB3. ¿Cómo ¿Profe? cambian las transmisiones de datos? Sí, Mauricio. La HDB3 puede ser que esté mal. Porque, A ver. como dice, comienza con 2-1 y sigue en 4-0. Tendría que 4, ser el 1, otro código. 2, 3, 4 ceros. Hay un solo código de violación porque son 4 ceros. Y 1, parecido a 2, este. 3, 4, 0, viene el código de violación. ¿Lo ves? Claro, pero venía con 2-1 anteriormente. Ah, tenés razón. Mire usted. Mire usted. Tiene razón usted. Está mal el ejemplo ese. Y es el segundo año que está puesto en las diapositivas. Y tiene toda la razón. Un puntito ahí. Sí. Le damos un puntito más. 0,5, no un punto. Gracias, de la profe. codificación de 8. ¿Cómo? La codificación de 8. Esta es la de 8-0. 8. 8,0 es B8Z. Esta es de 8,0. Esta es de claro. 4. Cada 4. Acá es par, sí, está bien, porque es par. En realidad esta tendría que ser igual a esta otra. Acá viene en 1, es par, está bien. Acá viene un 1, acá viene un solo 0, así que se manda el 0 solo. Como acá tomo 4 ceros nada más, genero esto. Y acá tengo un solo 0. Está bien, che. Nunca me había dado cuenta de esto yo. Mira, la segunda vez que usamos la misma diapositiva. Y acá está bien resuelto y acá está mal. Muy bien, Mauricio. Va a ser para comentario de cátedra lo suyo. Lo felicito. Bueno, acá están los anchos de banda que me genera cada una de las codificaciones, ¿no? Para que lo puedan ver. Fíjense, esto tiene mayor amplitud. ¿Qué significa cuando tengo mayor amplitud? ¿Qué tiene más qué? Necesito más energía para poder transmitirlo. ¿Está? El pulso. Y esto es en el tiempo
la cantidad de frecuencias que tengo. Esto, acá el ancho de banda. Frecuencia mayor menos frecuencia menor me da el ancho de banda. Adaptación de la señal digital al medio físico. ¿Sí? Si tenemos banda base, la señal digital se transmite tal como se ha codificado. El soporte suele ser el cable de pares, el UTP, por ejemplo, en redes LAN. El ancho de banda que utiliza es de la señal digital. Se utiliza mucho, bueno, en LAN de Ethernet, como les decía recién. Banda ancha, la señal digital se aplica a una portadora de alta frecuencia que lo transporta en el medio. El soporte suele ser la interfaz de aire, coaxil, fibra óptica. El ancho de banda se puede aumentar según aumenta la frecuencia de la portadora. Se utiliza mucho, por ejemplo, en cable TV o de datos, telefonía celular o Wi-Fi cuando estoy transmitiendo a larga distancia. ¿Qué significa aumentar la frecuencia? ¿Alguien me puede dar qué significa aumentar la frecuencia? ¿Qué era la frecuencia? Aumentar el tiempo en el que pueden pasar bits por el canal. Aumenta los hercios en un segundo. La frecuencia se mide en hercios por segundo, ¿verdad? La cantidad de veces que ocurre la señal. Ajá. ¿Lo entendemos, Daniel? ¿Eso querías decirme? Sí, sí, sí. ¿Aprobé entonces? El tema es que a mayor frecuencia necesitas más, eso se atenúa más rápidamente a menor distancia, ¿no? Exactamente, se atenúa la señal y es más susceptible al ruido porque está más pegadito y todo lo demás. Y ahí terminó la clase. ¿Alguna consulta? No, profe. Seguro, ¿no? Ya estoy los martes en las clases de consulta, ¿no? No entró nadie el otro día, les aviso. Por si quieren alguna consulta, algo, los martes ya estoy. Martín Gastón Barrera, no te escuché hablar y toda la noche, ¿qué pasó? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Me escucha ahí? ¿Bien? Perfecto. No, tenía un problema con el micrófono. Le iba a decir, tenía razón, profe, ese día que dio la clase, ¿se acuerda que dijo que las memorias por la frecuencia, eso tuve un problema con una computadora y gracias a usted lo pude solucionar. ¡Qué grande! Bueno, uno que me dice que gracias a algo. Hay que tener en cuenta eso mucho de la frecuencia de las RAM. Eso es importante. Porque si trabajan, ustedes vieron que cuando compran una RAM, no sé si dieron cuenta, trabaja 533 a 1024, 2048, son las frecuencias que están trabajando. Y en realidad son 533, 668, una cosa así, no me acuerdo bien. Que son las velocidades con las que pueden grabar y sacar la información, la frecuencia, la cantidad de hercios que tienen para ponerlo y sacar la información de una RAM. Si tienen dos RAM a distintas frecuencias, les da error. Generalmente el equipo falla o se pone lento a veces. ¿O no te pasa así, Martín? Y a mí lo que me pasaba de que el audio se entrecortaba, se trababa la máquina. Claro, ¿eso por qué? Porque está grabando con dos velocidades distintas. Y no puede, el equipo no está bajando bien a la velocidad más chica. No lo interpreta eso. Porque por ahí graba a la velocidad más rápida y por ahí vuelve a la velocidad más chica y ahí tiene problemas en la lectura y en la escritura. Entonces por ahí lee más uno o menos uno y ahí se te clava el equipo. ¿Lo entendés? ¿Lo entienden Sí. todo lo que le pasó a Martín? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Eso hay que tener cuidado con las frecuencias que trabajan y tratan de normalizar las frecuencias en los equipos que están trabajando. En comunicación pasa exactamente lo mismo. Lo mejor que hay que tener cuando uno despliega una red en una organización, por ahí no la despleguemos nosotros, pero ustedes van a contratar a alguien que la despliegue, ¿verdad? Ustedes van a decir qué equipos van a comprar. La decisión del equipo que van a soportar siempre se prefiere estandarizar mismas marcas, mismas modelos de equipos para que trabajen las mismas frecuencias, no equipos más viejos y más nuevos que por ahí pueden tener problemas. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, y no sé si se los dicen en alguna otra materia, es cuando ustedes van a recomendar la compra de un equipo, no sé si les pasó en algún trabajo la compra chica, pero cuando van a comprar mucho equipo, tienen que ver el tiempo de soporte que le garantiza el vendedor.
¿Saben lo que es eso? Ustedes van a comprar un router, un switch. ¿Sería la garantía, profesor? No solo la garantía, es el tiempo de soporte. Vos vas a comprar un switch HP, un 1024. ¿Verdad? Va a comprar ¿Con un las HP. actualizaciones y eso? Claro. Y te dice, HP te garantiza de acá a 5 años que le va a seguir dando soporte a ese equipo. Que te va a vender repuestos, que te va a vender actualizaciones, que te va a dar lo que necesite. Por ahí salen grandes ofertas porque hay equipos que tiene alguien y, qué sé yo, viene Tricom y le dice, no, sale de soporte el año que viene. No así como dice Windows, el año que viene, a fin de año le dejamos dar soporte al Windows 7. Bueno, usted tiene que, cuando recomiende la compra de equipos, es importantísimo el tiempo de soporte que le va a dar la empresa. Porque si no, en 2 años, 1 año, pueden estar fallando y van a necesitar repuestos, van a necesitar configuraciones nuevas y la empresa no le va a dar soporte. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar el equipo. ¿Qué hace un contador que está a cargo de la gerencia económica de una empresa o de una organización con ustedes y le dicen al año siguiente, no, hay que cambiar todos estos switches que compramos? ¿Mm? ¿Qué creo que le dice? Que está jugando, a decir. ¿O no? Así es, profe. Sí. Cuidado con eso. Entonces, cuando compren equipo, que sean estándares, por el tema de la sincronización también es importante, porque al estar estandarizados se fabrican todos con los mismos componentes y reaccionan de la misma manera. Por lo menos la escalabilidad tiene que ser homogénea. ¿Qué significa escalabilidad homogénea cuando yo hago un despliegue de estos equipos? Quiere decir que todos mis equipos Wi-Fi que le dan soporte a una determinada área tienen que ser la misma marca. Y ahí todos esos equipos se conectan a un servidor y de ahí de conexión Wi-Fi y de ahí salen a la red. Es como se organiza una red, ¿no? Y tengo otro edificio, bueno, ahí puedo tener otro equipo, porque todos los equipos son los mismos en el otro edificio. ¿Lo entienden el concepto? La facultad, profe. la facultad donde yo trabajo ya está abierta y les puedo mostrar cómo funciona todo eso. Por ahí podemos organizar grupos chiquitos para que vayan un día a la mañana, quieran ir, y les muestro cómo se organiza eso, cómo se lo ve, para que lo puedan ver. Sería interesante, profe. Sí, porque si no lo ven es más difícil de entenderlo. Muchos chicos ven todo esto y dicen, ¿a dónde se usa y todo lo demás? Pero cuando se sientan a tomar decisiones, todos estos datos hacen falta para tomar decisiones. Algunos son de complemento para entender cómo funciona y otros son importantes que realmente sí lo usamos. ¿Está bien, Daniel Matías González Elía? Sí. Bien, el perro también está bien, dice. Bien, si no hay más consultas. Muchas gracias, profe. Nos vemos. No, por favor, nos vemos. Compre el carbón, Daniel, ¿no? Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ande bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe.